Amigo, yo acá me veo la final de la Champions, la reconcha de su madre. Jeje, ¿qué tal? Hola, amigo futbolero, ¿cómo estás? Bienvenido a hacer un video. Muy bien, señores. En el día de hoy, muchachos, se viene un video espectacular que a la gente le va a gustar muchísimo. Quiero que en la caja de comentarios y en el chat le pongan un puntaje al año futbolístico del FC Barcelona. Y para mí tenía un año bueno, un año 8 puntos, 8,5 inclusive. Y ahora vamos a reaccionar a un videazo de memoria del fútbol denominado La Revolución del Barça de Flick. 24 de mayo de 2024. El FC Barcelona destituye a Xavi Hernández un mes después de haberlo ratificado. Y acá fue un poco raro, hay que admitirlo. Y Joan Laporta apuesta por Hansi Flick como nuevo entrenador. El alemán aterrizaba en la ciudad condal con la ambición de cambiar la dinámica del club y propuso un plan físico y táctico que comenzó a encandilar a la afición culé desde la pretemporada. La situación económica de los azulgrana limitó los fichajes del Barça y provocó la sorpresiva salida del Ilkay Gundogan. Bueno, a mí Gundogan, para mí particularmente su última temporada, y de hecho la única que juega en el Barça, fue el mejor jugador. Si uno analiza toda la temporada del Barça, para mí Gundogan fue el mejor futbolista del Barcelona. Dani Olmo y Pau Víctor se convirtieron en los únicos refuerzos para Flick, que tuvo que empezar la temporada con las ausencias por lesión de Araujo, Fermín, Gavi y Frenkie de Jong. Yo creo que siempre la opción A del Barça fue contratar a Nico Williams. Y ante la complicación de la compra, decidieron ir directamente a Dani Olmo y ya se aseguraron un fichaje. La baja forma de Pedri y la incapacidad de inscribir a los fichajes en la Liga hizo que el Barcelona se presentase en Mestalla con un equipo de circunstancias. Todo el mundo creía que Flick saldría con Christensen y el renqueante Pedri como pareja de medios centros en el debut liguero, pero el entrenador barcelonista apostó por los canteranos Casado y Bernal para manejar la sala de máquinas culé. ¿Se acuerdan lo que jugaba Bernal? Apenas debuta en el Barça. Este Bernal era una locura, ¿eh? Era una locura. El Barça se estrenó con la plantilla más joven del campeonato en Mestalla. El Valencia se adelantó con un gol de Hugo Duro, pero los culés salieron a flote con un doblete de Lewandowski que empató en el añadido del primer tiempo y transformó el penalti de la victoria ya en el segundo acto. En su estreno como local en Montjuïc, Lamine Yamal inauguró la cuenta azulgrana con un golazo frente al Athletic. Ollán Sancet igualó el duelo con un penalti antes del descanso, pero Lewandowski firmó el 2-1 que daba nuevamente el triunfo a los culés. Creo que en ese principio de temporada Lewandowski en Liga hizo 14 goles en 10 partidos. Una locura el arranque de Robert Lewandowski, que recordemos que su prime como jugador también había sido de la mano de Hansi Flick en el Bayern, cuando gana el sextete, que hace como 70 goles en 50 y pico partidos. Una locura, pero una locura. Los de Flick también comenzaron perdiendo en su visita a Vallecas, aunque lograron la victoria ante el Rayo con los tantos de Pedri y un Dani Olmo que debutaba en la Liga con el Barça. La peor noticia fue la lesión de Marc Bernal, que se perdería el resto de la temporada después de una desafortunada rotura de ligamento cruzado en los últimos instantes del partido. Lo peor es que encima ese Marc estaba jugando una barbaridad. Y para que ustedes se den cuenta, chicos, para que no se acuerden de ese momento de la temporada, de ese inicio de temporada, Bernal tenía un nivel tan sobresaliente que los pibes que miramos al Barça decíamos, este pibe va a ser suplente con lo que juega. A partir de ese momento, Marc Casado formó pareja en el medio campo con Pedri y el Barça dio su primer gran recital ofensivo tras golear por 7-0 al Valladolid en casa. Primer hat-trick de la carrera de Rafinha. Rafinha completó su primer hat-trick como azulgrana y Lewandowski, Koundé, Ferran y Dani Olmo completaron la fiesta barcelonista. Y ahí arrancó ese Barça que era un vendaval, y vos mirás al Barcelona y eran 3, 4, 5 goles asegurados por partido. La avalancha culé prosiguió su torrente goleador en Girona, donde Lamine abrió el camino con un doblete. Dani Olmo
y Pedri aumentaron la renta visitante en el segundo tiempo, mientras que Stuani recortaba el marcador anotando el 1-4 definitivo. Valde, también nos dábamos cuenta ahí el cambio y la mejora del Barça, porque la temporada anterior a la llegada de Flick, la última de Xavi, el Barça la pasa muy mal con Girona, de local y visitante. Y meses después, el Barça agarra el mismo Girona, que jugaba Champions, y le pegó un baile terrible. Ahí te das cuenta la mejora del equipo, una locura. El equipo de Hansi Flick funcionaba como un rodillo, y en su visita a Villarreal volvía a pasar por encima de otro rival a base de un kamikaze plan ofensivo. Ayoce respondió al doblete de Lewandowski, pero la grave lesión de Ter Stegen despertó un Barça implacable que logró otra contundente victoria por 1-5 con un tanto de Pablo Torre y otro doblete de Rafinha. Yo creo que Pablo Torre era un gran jugador que siento que el Barça no le dio oportunidades, lo digo de verdad. Yo cuando lo vi a jugar me pareció un jugador técnicamente bueno, un jugador que juega bien, y siento que el Barça es uno de los jugadores que no le dio muchas chances. Ya con Iñaki Peña en la portería y el fichaje de Szczesny en camino, el Barça consiguió su séptimo triunfo consecutivo con una sufrida victoria ante el Getafe en casa. Lewandowski volvía a ser decisivo. Ahora se fue Nine al Mallorca. Aunque 3 días más tarde no pudo evitar la primera derrota culé en Pamplona. Bueno, esta primera derrota del Barça en Liga no me olvido más. Estaba muy cerca de romper el récord de partidos consecutivos ganando en Liga del Tata Martino. Y este partido, Lamine, es suplente. Es el primer partido de la temporada donde Lamine no es titular. Y me acuerdo que mucha gente hablaba de una dependencia con Lamine, porque es verdad, Lamine no juega y nos comemos 4. Flick apostó por un 11 con demasiadas rotaciones y Osasuna ganó 4-2 con una exhibición de Brian Zaragoza. Siempre nos vacuna esto. Lewandowski lideró al Barça en la siguiente jornada y anotó los 3 goles del triunfo azulgrana ante el Alavés en Mendizorroza. Encima en un primer tiempo. El delantero contribuyó con otras 2 dianas en la goleada por 5-1 al Sevilla, que situó a los de Flick como líderes y con el Real Madrid a 3 puntos de distancia. El conjunto azulgrana encontró un equipo tipo con Íñigo Martínez y Cubarsí como auténticos líderes de la zaga y dio un aviso de lo que se venía tras golear por 4-1 al Bayern en la Champions. No, en este momento, y nadie puede decir lo contrario, Rafinha era el mejor jugador del mundo. Pero con una diferencia grande, amigo. El tipo aparecía en todos los partidos, hacía gol en todos los partidos. Llegó a estar 16 partidos consecutivos solo de Liga, con gol o asistencia. Y encima en la Champions metía contra el Benfica, contra el Dortmund, contra el Bayern. Una locura, una locura. 3 días más tarde, los catalanes visitaron el Santiago Bernabéu en la jornada 11. Y Hansi Flick tuvo claro que no iba a renunciar a su juego pese a tener enfrente a los galácticos madridistas. Claro, lo que tiene es que este partido generaba muchas dudas. ¿Por qué? Porque el Madrid de verdad que venía de atrás, el Barça estaba puntero, pero el Barça es un equipo que concedía mucho en defensa, que permitía que el rival llegue mucho al arco y que si la línea adelantada no funcionaba, te comía 5. Por un Mbappé, Vinicius, campo abierto. Pero... El alemán había instalado un sistema de presión y defensa adelantada que facilitaba grandes ocasiones para los rivales, pero que a su vez convertía a los azulgranas en una máquina de provocar fueras de juego. Mbappé sufrió la excelsa coordinación de la zaga culé, cayendo hasta en 9 offsides aquella noche. 9 veces en fuera de juego quedó Mbappé, amigo. Y el Barça acabó desmoralizando a un rival. Si ustedes ven este partido se van a dar cuenta, pero el acto de extrema eficacia de la línea adelantada, sobre todo comandada por Íñigo Martínez. No le voy a dejar el precio a Pau Cubarsí, ni a Valde, ni a Koundé. Pero lo de Íñigo Martínez era una locura. El timing exacto para siempre dejar a Mbappé fuera de juego. Al que machacó la segunda parte. Lewandowski inauguró el electrónico en el minuto 54 y encaminó el triunfo visitante tras cabecear el 0-2 un minuto después. Terrible. Lamine Yamal anotó su primer gol en un clásico tras batir a Lunin y Rafinha cerró el festival barcelonista marcando el 0-4 definitivo.
La exhibición del Barça suponía una bofetada de realidad 4-0 en el Bernabéu, primer clásico de Flick. Sobre su eterno rival, del que se alejaba a 6 puntos de distancia en la clasificación. La euforia culé se amplió una semana más tras vencer 3-1 al Español en el derbi catalán, pero comenzó a desmoronarse en un mes de noviembre negro para los de Hansi Flick. La visita a Anoeta se saldó con una derrota por la mínima y el desplazamiento a Balaidos acabó con un amargo empate a 2 después de que el Celta igualase los tantos de Rafinha y Lewandowski con 2 tantos en los últimos minutos. En esta época comenzó la bronca que vos veas los partidos y te das cuenta que el Barça generaba un montón, probaba un montón, intentaba un montón, hacía goles y el rival con 2 pases te crea una ocasión clarísima de gol. Y ahí es donde la línea adelantada te expone. Tenés que hacerla bien. Si la haces un poco mal, te ganas el partido. El Barcelona prolongó su Sin November con una inesperada derrota en casa por 1-2 ante Las Palmas y pareció salir a flote tras golear por 1-5 al Mallorca en la jornada adelantada. Sin embargo, el Barça continuó dejando dudas en Sevilla, donde dejó escapar el liderato tras empatar 2-2 con un Betis que igualó el choque en el último suspiro. La crisis azulgrana aumentó con otras 2 inesperadas derrotas en casa. Una locura, perder con el Leganés, boludo. El Leganés asaltó Montjuic con un gol de Sergio en la jornada 17 y el Atlético remontó el tanto de Pedri. Último segundo, gol de Sorloth, no me olvido más. Para llevarse un inmerecido triunfo con los tantos de De Paul y de Sorloth en el último minuto. Aquella dolorosa derrota provocó que los de Flick se alejasen del liderato a 6 puntos de distancia, pero sirvió para fortalecer la creencia de que jugando como aquella noche, no perderían muchos más partidos. El Barça inició 2025 goleando por 0-4 en la eliminatoria de 16avos de Copa frente al Barbastro, y días más tarde viajó a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España. Los culés se clasificaron para la final tras vencer al Athletic por 2-0. Yo creo que era un buen momento para el Barça de jugar contra el Madrid ahora. Porque a pesar de que venía de algunas derrotas complicadas, siempre ganar el Real Madrid te da un gran alivio y sobre todo una gran tranquilidad de cara a lo que puede ser el año. Y sobre todo un título en el medio, ¿no? Disputaron el título frente a un Real Madrid que tenía ganas de revancha. Ancelotti salió con sus 3 puntas en ataque y los madridistas sufrieron los ataques azulgranas desde el saque inicial. En el primer minuto, Lamine avisó con un centro chut que repelió Courtois. Y poco después, el portero belga tuvo que emplearse a fondo para evitar que entrase un cabezazo de Rafinha. No, terrible, amigo. Cómo gana Rafinha siendo extremo de arriba es una locura. La defensa blanca hacía aguas ante los ataques culés, pero en el primer acercamiento madridista, Mbappé logró marcar el 1-0. El francés se estrenaba como goleador ante el Barcelona desde su llegada a España y despejaba dudas sobre su rendimiento tras finalizar un gran contragolpe. Pero el Barça reaccionó pronto. Pues yo no recuerdo la temporada pasada, es verdad, que había arrancado muy bien el año Vini, no tanto Mbappé. Después Mbappé empezó a hacer muchos más goles, ¿no? Rafinha rozó el empate con un zurdazo que salió lamiendo el palo. Y Mbappé se hizo daño en el tobillo tras un pisotón de Koundé que le obligó a ser atendido en la banda. Las sensaciones del Barça eran cada vez mejores y en el minuto 21 logró igualar la final con un golazo de Lamine Yamal. El extremo Barcelona. ¡Qué locura Lamine como define, amigo! Man. Es una locura la suavidad para ponerla bien pegada al palo. El extremo Barcelona. ¡Qué locura, boludo! ¡Qué locura! El barcelonista aprovechó el servicio de Lewandowski para finalizar con maestría. Y el Madrid tuvo una tímida reacción en la que pudo volver a marcar con un cabezazo de Tchouaméni. Bien Szczęsny ahí. Szczęsny salvó el remate devolviendo el balón al saque de esquina,
e Íñigo Martínez tuvo que dejar su lugar a Araujo en el centro de la defensa después de sufrir una lesión muscular. El partido parecía estar muy parejo. Esto es penal clarísimo. Quiere controlar con el pecho Gavi y le pega una patada a la rodilla a Camavinga. Esto es un penal como una casa. Hasta que Camavinga cometió un... Esa pierna es incuestionable, amigo. Es penal. Grave error. Su temeraria entrada en el área sobre Gavi en el minuto 36 provocó que el colegiado señalase el punto de penalti y que Lewandowski no perdonase desde los 11 metros. Bien pateados. Me gusta más que Lewandowski patee el penal así. Dígame si me bancan. Prefiero que lo patee así el penal Lewandowski a que mete ese saltito que no me gusta nada a mí. El golpe del 2-1 afectó a la moral merengue, que vio como solo 3 minutos más tarde, Rafinha... ¡Uf! ¡Qué bestia, Rafinha! Anotaba el 1-3 tras conectar un cabezazo inapelable para Courtois. Con el Madrid noqueado, el colegiado decretó 9 minutos de descuento y en medio de una zozobra defensiva, Rafinha dirigió una contra perfecta que Valde convirtió en el cuarto gol azulgrana. No, Rafinha está imparable. 4-1. El Barça se marchaba con una ventaja de 4-1 sobre el Real Madrid al descanso, y Ancelotti se temía otra goleada 4-1 en el primer tiempo, que le costase el puesto en el banquillo. El paso por vestuarios sirvió como acicate para los madridistas, que pudieron recortar distancias con una volea de Rodrigo que escupió el travesaño. Pero lejos de una reacción, el Madrid siguió mostrando sus puntos débiles y en otra contramortal, Rafinha finalizó. Lo que juega Rafinha, qué locura, boludo. Qué locura. Una gran arrancada para marcar el 5-1. La gente tuvo mucha mala memoria, amigo, con Rafinha. La gente tuvo una mala memoria muy injusta con Rafinha, boludo. La temporada que tuvo, no hubo 4 jugadores mejores que él, amigo. No hubieron 4 jugadores mejores que él. Fueron muy injustos con él, amigo. Muy injustos. Tan solo se llevaban 3 minutos de la segunda. No obstante, la situación liguera se agravó con otro traspiés en Getafe. El 1-1 de los de Bordalás dejaba a los de Flick a 7 puntos del Real Madrid, que con un Mbappé enrachado parecía caminar con firmeza hacia el título de Liga. Es que en esa época Mbappé hacía goles todos los santos partidos. Bueno, no lo hacía haciendo, pero ahí también lo estaba haciendo, boludo. Los culés se olvidaron de aquel tropiezo tras una épica remontada en Lisboa sobre el Benfica. Qué locura este partido, este 5-4, amigo. No pares, Rafinha, no pares, por favor, te lo pido. En un espectacular 4-5 que confirmaba a los culés entre los mejores de la primera fase de la Champions. En el torneo doméstico, todo cambiaría a partir de la jornada 21. Flick confirmó a Chesney como titular indiscutible en la portería. Se dice que supuestamente le ganó el puesto Chesney porque una vez Iñaki Peña llegó tarde. ¿Ustedes creen que es verdad, muchachos, eso? El Barça firmó una espectacular racha de victorias y goleadas que le situaron como candidato a todos los títulos. El veterano portero polaco pasó de disfrutar de su retiro fumando cigarros en Marbella a ocupar la portería del Barça en apenas 4 meses. Su vida cambió por completo, como puede hacerlo la tuya si das like a este vídeo y te suscribes a Memorias del Fútbol. Chicos, sea Memorias del Fútbol, Sus primeros partidos dejaron muchas dudas, pero una vez que se hizo con la titularidad, se convirtió en un auténtico talismán para el equipo blaugrana. En su debut en casa el Barça goleó por 7-1 al Valencia, y en la siguiente jornada mantuvo su portería a 0 tras un escueto triunfo ante el Alavés por 1-0. El Barça se puso a 2 puntos del liderato tras una contundente victoria por 1-4 en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, y recuperó el primer puesto después de una pésima racha del Real Madrid y de vencer 1-0 al Rayo con un polémico penalti transformado por Lewandowski y un riguroso tanto anulado a los vallecanos. El equipo de Flick solventó su visita a Las Palmas con los goles de Dani Olmo y Ferran y se colocó como líder en solitario después de ganar 4-0 a la Real Sociedad de Montjuïc.
En Copa, el sorteo de semifinales emparejó a los azulgranas con el Atlético de Madrid, que se presentó en el Camp Nou con un electrizante ataque formado por Julián Álvarez y Griezmann. El argentino... Amigo, Julián estaba imparable ese partido, boludo. Yo estaba a punto de tirar de la mala, amigo, Estaba a punto de romper el mundial, ya te lo digo, Ataque formado por Julián Álvarez y Griezmann. El argentino y el francés marcaron 2 goles en los primeros 6 minutos. Y el Barcelona tuvo una reacción de campeón, dándole la vuelta antes del descanso con los tantos de Pedri, Cubarsí e Íñigo Martínez. El rey de las remontadas. Lewandowski empujó a las mallas el 4-2 a 15 minutos para el final. Pero los cambios del Cholo Simeone revolucionaron el final de un loco partido que acabó 4-4 gracias a los goles de Marco Llorente y Sorloth. Se tiene que jugar la vuelta de la Copa. El Barça perdía una renta de 2 goles en los últimos minutos y tendría que esperar más de un mes para jugar el partido de vuelta en el Metropolitano. Los culés resolvieron la eliminatoria de octavos de final de la Champions frente al Benfica venciendo 0-1 en Lisboa. Bueno, chicos, ahí en esa época yo fui a España y fui a ver 3 partidos seguidos del Barça. Y 3-1 en Montjuic, y afrontaron el tramo clave ese partido tuve yo en cancha de la temporada en plena forma. Me acuerdo que el redactor de ESPN dice algo como: sí, y les avisamos que está la cobra en la cancha. Y me acuerdo que en Twitter la gente decía: ¿por qué el redactor aclara que la cobra está en la cancha? ¡Gol, gol! Y está la cobra en la cancha, ¡gol! El 2 de abril visitaron el Metropolitano. El Nine ahí viajó hasta Madrid también. Viajó hasta el estadio como una prueba de fuego a su excelente racha de resultados. Y después del varapalo sufrido tras el fallecimiento del doctor Carlos Villarro, justo antes del partido ante Osasuna. El Barça se sobrepuso a un gran Atlético de Madrid que se puso con un 2-0 a favor antes del minuto 70. Me acuerdo que tenía una banda de gente alrededor del Atlético de Madrid y me gritaban el gol a mí. ¡Gol! ¡Gol! Me lo re gritaba, yo estaba re caliente. Estaba re caliente y me estaban ¡gol! ¡Gol! Me lo estaban gritando al lado. Yo estaba re caliente. Y prepárense porque esto no terminó así. Y que acabó sucumbiendo ante la fuerza y avalancha ofensiva de los de Flick. Primer tiempo, perdiendo 2-0. Doski respondió al gol de Sorloth recortando distancias inmediatamente. ¡Gol! Estaba yo al lado, ¡gol! Y no me miraban. Y ahí no me miraban lo que me bardeaban, no me miraban. Y Ferran Torres hizo el 2-2. De cabeza, no me olvido más, de cabeza. Poco después. ¡Gol! Ahí ya ni me querían ni mirar. ¡No me querían ni mirar! Barça insistió en llevarse la victoria hasta el último minuto. Y Lamine Yamal. Y ahora no. Certificó la remontada Barcelona. ¡Control! ¡Pégale, Lamine! Me acuerdo que creo que la pelota rebota en alguien. Con un gran gol que ponía el 2-3 en el electrónico. Ferran anotó de nuevo el definitivo 2-4 que certificaba el triunfo culé. Y el Barça daba un golpe a la liga, descartando a un rival para el título. Yo solo voy a decir algo a la gente que le gusta el Barça y que sigue mis videos y mis streams. Yo al Barça en total ya lo fui a ver 9 veces en cancha. El Barça ha ganado los 9 partidos. Dato mata relato. Los de Flick encadenaron 9 victorias seguidas en el campeonato tras 2 contundentes triunfos en casa, 3-0 a Osasuna y 4-1 al Girona, y se presentó en el partido de vuelta del Metropolitano con la convicción de ganarse el pase a la final en la capital de España. Lamine asistió a Ferran Torres para que marcase en el minuto 27 de partido. Y el Atlético fue incapaz de doblegar a un Barça imparable que sacó su billete a Sevilla para jugar su 43ª final de la Copa del Rey. Nuevamente Barça Real Madrid. Les hicieron bueno el empate a 1 frente al Betis en Montjuic tras la derrota del Madrid ante el Valencia en el Bernabéu y confirmaron su buen momento tras encaminar el pase a semifinales de la Champions al golear 4-0 al Borussia Dortmund. En la liga bajaron un poco su nivel de juego, pero continuaron sumando victorias por la mínima ante Leganés y Mallorca
y lograron una épica remontada ante un Celta que llegó a ir ganando por 1-3 con un triplete de Borja Iglesias. No, una locura, boludo. En esa época era, boludo, era normal que le hagan hat-trick al Barça. Pavlic, Borja Iglesias, Mbappé, Sergio Guirassy, dale, amigo. Tras el tanto inicial de Ferran, los azulgranas iniciaron la remontada con los goles de Dani Olmo y Rafinha, y cuando el partido parecía destinado a acabar 3-3, el VAR avisó a Melero López para que señalase un controvertido penalti sobre Dani Olmo en el minuto ¡Penal para el rey de Europa! ¡Penal para el Barça! 98. Rafinha se encargó de lanzar la pena máxima y anotó el 4-3, con el que el Barça se sobreponía a otro marcador adverso. El 24 de abril, Real Madrid y Barça se volvieron a citar en la final de la Copa del Rey. Uf, qué partido este, Los culés tenían las bajas de los lesionados Valde y Lewandowski, y Flick confió en Gerard Martín y Ferran Torres para sustituirlos. En el Real Madrid, Mbappé fue suplente por sus problemas en el tobillo, mientras que Mendy salió como titular tras varios meses de lesión. El lateral francés tuvo mala suerte y se lesionó de la otra pierna, Terrible lo de Mendy con las lesiones, teniendo que ser sustituido por Fran García en el minuto 8 del encuentro. Y es que los madridistas sufrieron mucho en el inicio del partido, y el Barcelona dominó todas las facetas del juego. Los culés culminaron su dominio en el minuto 27 con un golazo de Pedri, que se inició con un espectacular corte de Cubarsí a Bellingham y una asistencia de Lamine que el canario metió por la escuadra. ¡Pedri! El Madrid logró reactivarse tras el 1-0, pero el gol de Bellingham no subió al marcador por fuera de juego, y a renglón seguido Dani Olmo estuvo cerca de hacer el segundo para el Barça con un gol olímpico. Ancelotti castigó la desidia de Rodrigo con la entrada de Kylian Mbappé en el segundo tiempo, y los posteriores cambios de Modric y Güler hicieron que los blancos creciesen bajo la batuta de un Bellingham excelso. Si Bellingham, vos, una locura ese partido Bellingham, una locura, boludo. Chesney evitó el gol de Vini con una doble intervención primorosa, y Mbappé comenzó a liderar los ataques madridistas con su vertiginosa velocidad. En el minuto 67 realizó una arrancada de genio que acabó en una falta peligrosa, y él mismo asumió el tiro libre para colocar el empate. Hasta en ese momento Mbappé tenía 0 goles de en toda su carrera. 0. Con un remate que se coló en la portería tras golpear en el poste. Me acuerdo que inclusive había una cuenta en Twitter muy famosa que se llamaba Días de Mbappé sin meter goles de tiro libre. Y tipo iba 2000 días, 3000 días, 4000 días, 5000 días. Me acuerdo que el día que metió el gol Mbappé, esa cuenta tenía como, no sé, como 500.000 likes o 100.000 likes el tweet del día que Mbappé hizo el gol. 1-1 el Madrid arrolló al Barcelona, y Tchouaméni puso en ventaja a los merengues con un poderoso remate de cabeza tras un gran centro de Güler desde la esquina. El Barça aparecía en la lona tras sufrir la remontada, pero Lamine Yamal avisó con un zurdazo que Courtois repelió a córner y regaló una espectacular asistencia a Ferran Courtois repelió a córner y regaló una espectacular asistencia a Ferran. Voy a decir algo, este gol de Torres para mí es un gol infravalorado, porque cuando al Barça le quedaba poco corazón y ya las ideas no eran claras, el gol que se inventa Ferran Torres, que fue aprovechada por el tiburón para mandar. Igual hay un horror de Courtois, hay que reconocerlo, hay un horror de Courtois. Ferran Torres, que fue aprovechada por el tiburón para mandar el partido a la prórroga. Antes de llegar al tiempo suplementario, de Burgos Bengoechea señaló penalti por una caída de Rafinha en el último minuto, pero el VAR le sugirió revisar la jugada para acabar anulando la pena máxima. Los cambios de Flick dieron aire al Barcelona en el tiempo extra, y el partido se igualó ante el cansancio de ambos equipos.
Muchos pensábamos que iban a penales, pero había un plan. El choque parecía destinado a decidirse en la tanda de penaltis, pero una pérdida de balón madridista acabó siendo interceptada por Koundé. Raro que Koundé recupere tan arriba y encima en mitad de cancha, Pero una pérdida de balón madridista acabó siendo interceptada por Koundé con ¿sabes qué le pego yo? un derechazo para la historia. Todos los jugadores del Barça me acuerdo que se agarran la cabeza así como diciendo ¿qué? Koundé nunca patea de afuera, siempre la pasa. El Barça lograba un épico triunfo por 3-2, y algunos jugadores del Real Madrid perdieron los nervios de la impotencia. ¡Yo soy el que te quiere! Rüdiger, Bellingham y Lucas Vázquez fueron expulsados por sus protestas al colegiado, pero finalmente la sangre no llegó al río y la deportividad acabó reinando entre los jugadores de ambos equipos. Después de un clásico electrizante y un torneo épico, el Barcelona se consagraba como el rey de la Copa y levantaba al cielo de Sevilla el 32º trofeo de su palmarés. Sí. Tras el éxito copero, el Barça afrontaba su semana más exigente en la Champions, donde se jugó. Y bueno, chat, hasta acá llega la temporada del Barça. Hasta acá, chat, hemos repasado todo lo que ha hecho el Barça. El pase a la final con el Inter. En una eliminatoria frenética, los culés se sobrepusieron a un 0-2 en contra y lograron un empate a 3 que Partido descomunal de la Milla Mal. les mantenía con opciones del sueño europeo. Los de Flick encaminaron el título liguero después de vencer 1-2 en casa del colista Valladolid y acudieron a San Siro con la misión de seguir aspirando al triplete. En una segunda parte espectacular, el Barça logró sobreponerse a otro 2-0 en contra, No voy a hacer, boludo, qué rápido nos hacen goles. logrando el empate con los goles de Eric García y Dani Olmo y confirmando la remontada con un gol de Rafinha a pocos minutos del final. Amigo, yo acá me veo la final de la Champions, la reconcha de su madre. Poco después, Yo acá literalmente decía, chat, nos vemos, 31 de mayo, no prendo stream, voy a estar en París. ¡Chao! estrelló un remate al poste que pudo suponer el 2-4. Pero cuando la victoria azulgrana parecía asegurada, el Inter aprovechó la poca contundencia de la defensa culé. Quedan un minuto, por favor, un minuto, por favor, Araujo, te marcas, Araujo, por favor, marcas a Servi, que tiene 0 goles en Champions, tiene 80 años y 0 goles en Champions. Para marcar el 3-3 con un remate de Acerbi. Los Nerazzurri mandaban la eliminatoria al tiempo extra, donde acabaron imponiéndose con un gol de Fratesi al 99 de partido. El Barça se encomendó a Lamine para buscar el empate, pero Soma culminó una épica actuación bajo Mira lo que saca Soma, boludo, mira lo que saca Sommer, boludo. los palos, que fue clave para dar la clasificación a su equipo. El Inter se metía a la final de Múnich tras una eliminatoria trepidante, y el Barça se despedía del triplete con una dolorosa derrota después de firmar una temporada memorable. Qué injusto, boludo. Qué injusto. Inmediatamente después de aquel varapalo, se jugaba el clásico que decidía la Liga, con el Real Madrid a 4 puntos de distancia de un Barça Nada que un buen Real Madrid para sacarte la bronca. Cuando las cosas salen mal, agarro a mi hijo y lo educo. que quería sentenciar el título en Montjuic. Los barcelonistas temían que su equipo pagase la dolorosa eliminación de Champions frente al Inter de Milán, más si cabe cuando el Real Madrid se puso con un 0-2 a favor ¿Ese era Koundé? en el primer cuarto de hora. Mbappé provocó el primer tanto a los 5 minutos de juego, Otra vez con los penales. tras ser derribado por Szczęsny con una inoportuna entrada. Y tras adelantar al Madrid desde los 11 metros, marcó el segundo después de finalizar un gran pase de Vinicius que le dejó mano a mano con el portero. Acá la liga se acercaba un poco más, ¿eh?
ya era como lo que falta, amigo, porque el Barça pasó de estar a casi final de Champions y ganar la Liga a se le complica la Liga y chau Champions. O sea, acá hubo un momento de nebulosa en el Barça, ¿eh? Parecía que el Madrid podría apretar la lucha por la Liga, pero el Barça volvía a demostrar su confianza y arrolló a su rival con un derroche ofensivo con el que consiguió darle la vuelta al marcador en tan solo 20 minutos. Eric García marcó el 1-2 a la salida de un saque de esquina. Y Lamine Yamal anotó el 2-2 con un colocado zurdazo que no pudo alcanzar Courtois. Uf. 2 minutos después, Rafinha puso en ventaja al Barcelona. Y justo antes del descanso... Qué locura Rafinha contra el Real Madrid, boludo, ¿eh? Es una locura. Ahora estamos en la temporada completa. Cada vez que queda mano a mano, gol. No erraba. Contra el Real Madrid, mano a mano, no erraba. Puso en ventaja al Barcelona. Y justo antes del descanso, el brasileño hizo el 4-2 5 goles le clavó. después de aprovechar un grave error de Lucas Vázquez. En la segunda 5 goles le hizo, boludo. En una sola temporada al Real Madrid. parte, el Barça perdonó varias ocasiones para ampliar su renta. Y el tercer Bueno, alguna vez cerró. gol de Mbappé puso en suspenso el triunfo azulgrana. Los culés reclamaron una mano de Tchouaméni como penalti. Y en ¡Penal! ¡Claro! Pero por más de que la mano no es voluntaria, tapa el arco. Es una locura que no sea penal esto, amigo. Esto tiene que ser mano. Por más de que entiendo que Tchouaméni no se puede cortar el brazo, estoy de acuerdo. Tapa el arco. el minuto Puede ser tranquilamente eso. 88 estuvieron cerca de encajar el empate con una clarísima ocasión que el debutante Víctor Muñoz mandó fuera. Fermín anotó el 5-3 en el minuto 90, pero la jugada fue invalidada Por mano previa. por mano previa y el marcador se quedó tal y como estaba. Esa mano de casualidad la cobra. La otra no la cobra. Con el 4-3, el Barcelona lograba una victoria que sabía media liga. Y acá pasa algo que Mbappé se convierte en el primer jugador de la historia de la Liga Española que mete un hat-trick en un clásico y lo pierde. Sí, chat, y lo pierde. Se convierte en el primer jugador en la historia de la Liga que mete un hat-trick en un clásico y lo pierde. Algunos han empatado clásicos con hat-tricks, por ejemplo Messi. Pero se convierte en el primer jugador de la historia de la Liga en que pierde un clásico, amigo. Pierde el clásico haciendo un hat-trick. Aumentando la ventaja sobre el Real Madrid hasta los 7 puntos, con otra exhibición de juego y goles. Y vamos a decir algo, más allá de que obviamente el video está dedicado más al Barça, la fortaleza mental de Mbappé para no quebrarse, amigo. Tipo, mete un hat-trick en la final del mundo y la pierde. Mete un hat-trick en un clásico y pierde la Liga. Hay que ser fuerte mentalmente. Frente a su eterno rival. Los culés volvían a someter al Madrid en el cuarto clásico de la temporada, que además de 4 victorias catalanas, acabó con un increíble parcial de 16-7 a favor del Barça. Una locura, 16 goles. El Barça tenía la posibilidad de ganar la Liga en el campo de su eterno rival, y Lamine reventó el derbi con un golazo de PlayStation. Que abría el camino del campeonato. Yo me encantaría decirle que es un gol muy Messi, pero siendo realistas, también, y el que sabe fútbol me banca lo que voy a decir, es un gol muy Robben. El derbi con un golazo de PlayStation. Bien ahí, como le gustaba a Robben, amigo. Que abría el camino del campeonato. Fermín anotó el 0-2 en los últimos minutos, y el Barcelona lograba un cómodo triunfo frente al Español, con el que celebraba su 28ª liga. El equipo de Hansi Flick acabó proclamándose campeón con 88 puntos y firmó una espectacular campaña en la que ganó el triplete nacional y estuvo muy cerca de regresar a una final de Champions tras 10 años de espera. Flick supo mantener la calma en los peores momentos y continuó apostando por la masía y un estilo inconfundible, completando una temporada casi perfecta con un juego inolvidable
que quedará para siempre en las memorias del fútbol. Espectacular, chicos. Primero agradecer, la verdad, fenómeno, pero fenomenal video de Memoria del Fútbol. La voy a poner a seguirlo y dejar su like como siempre, chicos, de verdad, y agradecer a la Memoria del Fútbol por el gran video que hicieron. Nada, espectacular. Hemos repasado un poco lo que ha sido, chicos, la temporada del Barça, tanto en la Liga, tanto en la Copa como en la Supercopa. Y es verdad que estuvimos ahí, pero no se dio, de jugar la final de la Champions. Nadie sabe, obviamente, que toda la gente dice que el PSG era mejor equipo que el Barça. Las finales hay que jugarlas. Han salido campeones equipos que no eran favoritos. Para mí el Barça podía ganar al Paris Saint-Germain. Pero bueno, señores, quiero que la gente del chat me dé su opinión. Primero, ¿qué opinan de Hansi Flick como técnico? ¿Qué opinan de lo que hizo en el Barça? ¿Qué opinan de jugadores como Lewandowski, como Rafinha, como Lamine Yamal, como Íñigo Martínez? Si se extraña o no su ausencia de algunos jugadores. Caso, por ejemplo, Íñigo. Otra regularidad de algunos que quizás la temporada pasada estaban muy bien y ahora están un poco peor. ¿Qué creen también de este Barça? Si creen que le va a ir como la primera temporada de Flick. Porque la gente dice que la segunda temporada de Hansi Flick son malas. Me gustaría que la gente del chat me dé su opinión, me diga qué creen que le va a pasar al Barça en el 2026 y obviamente valorar lo que hizo Hansi Flick en su primera temporada, que ganó ni más ni menos que 3 títulos de 4 posibles. Así que algo impresionante. Déjenme su like, su comentario. Los quiero mucho. ¡Chao!